Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández. En clase de ajedrez estamos viendo el desarrollo del famoso match Spassky-Fischer, jugado en Reykjavik, Islandia, el año 1972. Continuaremos con la quinta partida a la fecha. Antes de iniciarse la quinta partida, el score era 2,5 a favor del campeón del mundo, Bobby Spassky, contra 1,5 a favor de Bobby Fischer. Spassky había ganado la primera partida, la segunda partida la ganó Spassky por no presentación de Fischer, la tercera partida fue victoria de Fischer y la cuarta partida fue tablas. Así que 2,5 a 1,5 a favor del campeón del mundo. Como bien se sabe, cuando Fischer se enfrentó a Petrosian en las finales de los candidatos de Buenos Aires, Fischer ganó la primera partida pero perdió la segunda. Esto fue seguido por 3 tablas. Luego se supo que Fischer sufría un resfriado y tomaba medicinas para combatirlo. Se mantuvo increíblemente silencioso durante la primera semana. Luego comenzó a quejarse acerca de su habitación de hotel, acerca de la comida, acerca de las condiciones de juego. Sus admiradores, que habían estado preocupados, se animaron. Esto significaba que Bobby volvía a estar en forma. Pasó a ganar las 4 partidas siguientes de un tirón, periodo durante el cual Petrosian, alegando una extenuación nerviosa, se tomó 2 días de descanso bajo recomendación médica, pero esto no afectó el puntaje final. Antes de la quinta partida con Spassky, corrió el rumor de que Fischer había hecho 14 nuevas peticiones a la Federación Islandesa de Ajedrez. Quería cambiar de habitación, pidió tener únicamente que firmar las facturas a donde quiera que fuese. Deseaba más dinero de bolsillo que los $10 diarios que se le entregaban. Un nuevo coche Mercedes al que le habían facilitado tenía 2 años de antigüedad. La opción a cambiar la sala de juego, un suministro mayor de periódicos y revistas estadounidenses, control personal de la filmación, su propio botón para abrir y cerrar las cámaras, un tablero de ajedrez con los cuadros 3 milímetros más pequeños, el uso de una cancha de tenis cubierta, el uso exclusivo de la piscina del hotel, etc. Los irlandeses mantuvieron silencio acerca de estas peticiones. Nadie supo qué puntos habían sido exagerados los rumores. La piscina del hotel se cerraba a las 10 de la noche y se le concedió a Fischer el derecho a usarla él solo después de esa hora. Se sentía contento en la piscina y sauna durante las 2 o 3 horas, físicamente exhaustivas, que pasaba allí desde las 11 en adelante, pero lo que importaba era saber si estaba en forma de nuevo. Y la cuarta partida había originado algunas dudas. Pero los días de pánico por la reserva de un vuelo de regreso por parte de Fischer ya habían pasado. El mejor signo de que todo iba bien fue la llegada del experimentado y veterano gran maestro Miguel Naidoo desde Buenos Aires. No había querido arriesgarse a incurrir en los gastos del viaje hasta que creyó seguro que iba a jugarse el torneo hasta el final. Para la quinta partida, el torneo se había convertido en algo rutinario, con Spassky llegando a la hora en punto, y Fischer con unos minutos de retraso. Spassky gastó mucho tiempo y energía en la apertura y halló un ingenioso 11º movimiento. Sin embargo, tras la modesta, pero maravillosamente simple réplica de Fischer, Spassky se halló luchando contra una pared de ladrillo. La posición de las negras era impenetrable y cada movimiento activo de Spassky solo incrementaba sus problemas para llegar a unas tablas. Los infructuosos esfuerzos del campeón fueron coronados por el peor error de su carrera, en un momento en que de nuevo se hallaba preocupado por la amenaza de los problemas de tiempo. Mientras tanto, Fischer había estado jugando con tranquilidad, gastando relativamente poco tiempo en sus fuertes movimientos. ¿Cómo era que el aspirante siempre sabía lo que estaba haciendo? Según Naidoo, el secreto se hallaba en la naturaleza y el trabajo ajedrecístico de Fischer. El gran maestro estadounidense nunca se ha preocupado demasiado acerca de los movimientos iniciales. Ha estudiado los diferentes tipos de posiciones, millares de ellos, hasta el pasado más olvidado, e investigado y memorizado las razones de la derrota de un jugador. Esta forma de actuar, junto con su habilidad para el juego, hacen que posea una experiencia y conocimiento personal sin paralelo en la historia del ajedrez. Surja la posición que surja, con muy pocas excepciones, por ejemplo la cuarta partida, sabe dónde hace daño, y así es como Fischer se orientó de una forma tan excelente mientras Spassky vacilaba en la quinta partida. Aquella misma noche, para celebrar su victoria,
Fischer pasó más de 2 horas en la piscina del hotel. Mientras tanto, Spassky jugaba tenis con su ayudante, el maestro internacional Ney, en la cancha cercana a su hotel, hasta que oscureció allá a las 11. Para entonces estaba físicamente exhausto de una manera saludable y era capaz de olvidar su fallo y recobrarse rápidamente para la siguiente partida. Daremos inicio entonces a la quinta partida, que fue jugada un día jueves 20 de julio, alrededor de las 18 horas, con las piezas blancas, el campeón Boris Spassky, y con las piezas negras, el challenger, el aspirante Robert Fischer. Spassky, de nacionalidad rusa, soviético, y Fischer, norteamericano. Bien, damos inicio entonces a esta partida que comienza con D4. El campeón vuelve a insistir en la apertura del peón dama, reservándose la jugada E4, que también practica habitualmente para más adelante. En este tipo de confrontaciones individuales los planteos tienen gran importancia y los dos contendientes tratan de sorprenderse mutuamente. Fischer deberá seguir aguardando el peón del rey. Caballo F6, contesta Fischer. C4. E6. Bueno, Fischer llegó unos minutos más tarde de la hora habitual y Spassky estaba puntual como de costumbre. Caballo C3. El blanco permite por primera vez que el negro plantee la defensa ninso-india directamente. Es necesario creer que Spassky no ha encontrado todavía nada convincente contra el planteo de la tercera partida, caballos F3, C5. Aquí la diferencia consiste en el retraso en desarrollar el caballo del rey. Entonces, Fischer contesta inmediatamente con alfil B4, opta por la defensa ninso-india, a la que llegó por inversión de jugada en la primera partida de este match, abandonando la Indo-Benoni. La Indo-Benoni nos referimos a esa jugada. Entonces, alfil B4, caballo F3, es más popular E3, pero a paso a Spassky le gusta mantener la opción de desarrollar el alfil de la dama hacia la casilla G5. C5. Aquí la jugada B6, que fue durante largo tiempo considerada como neutralizadora de caballo F3, tiene sus inconvenientes a causa de la respuesta alfil G5 del blanco. El gran maestro de Alemania Oriental, Wolfgang Hullmann, fallecido hace pocos días atrás, había conseguido numeroso éxito con esta variante, concretamente en la Olimpiada de Leipzig el año 1960 contra Bob Bini. Entonces continuamos. C5, E3, entrando en la variante Rubinstein, que ha cogido la delantera sobre todos los demás planteos para combatir la defensa negra. Mucho más arriesgado al tiempo que poco claro resulta la alternativa D5. Entonces, E3, caballo C6, alfil D3, alfil por C3. Si la defensa ninso no se ha presentado con tanta frecuencia en las partidas de Fischer, el sistema que ha empleado en esta partida no se había observado en su actuación hasta ahora en absoluto. Las negras tratan de dar al juego un carácter cerrado en el cual la pareja de alfiles blancos no tendrá espacio. En forma semejante ya habían tratado la apertura su inventor. En los últimos tiempos esta variante se presentaba en las partidas de Cornell y de Kühler. Entonces tenemos la otra continuación, podría haber sido D5, pero Fischer escogió alfil por C3, B por C3, D6, E4. La elección del plan es en considerable medida cuestión de gusto. Así, por ejemplo, Bob Bini se abstiene de adelantar el peón E, tratando después de que las negras hagan el avance y de conservar la casilla E4 para piezas blancas. Pero sobre el gusto no hay nada escrito. E5,
D5, caballo E7, caballo H4. Después de enroque corto, caballo G6, interesante es H6 inmediatamente, caballo E1, caballo F4, alfil por F4, E por F4, alfil C2, caballo G4, caballo D3, dama F6, E5, abriendo líneas con un juego interesante para las blancas. Por lo tanto, tenemos caballo H4 en vez de, ¿no es cierto?, enroque corto. H6, F4. Muy enérgica en apariencia, pero quizás la siguiente jugada de Fischer ya hace dudar de que esta continuación sea la más fuerte. Parece que tanto F3 como G3 no son en todo caso inferiores. Era una idea que manifestó Miguel Tal en su momento al comentar esta partida. Donde tenemos F3, G5, caballo F5. Podría haber venido. La movida del texto es una encerrona. Estaba esta jugada premeditada y astutamente preparada, consumiendo más tiempo de reflexión para meter en la trampa al negro, o fue solamente una inspiración repentina con consecuencias poco claras. Caballo G6. Buena jugada. Fischer provoca el cambio de la última figura liviana blanca que podría alterar el carácter cerrado de la posición. En lo que respecta a los peones doblados, en primer lugar, el rey negro estará ubicado muy tranquilo, y por otra parte, los peones C3 y C4 blancos tampoco embellecen la posición adversaria. Tiempo hasta este minuto: Spassky 40 minutos, Fischer 26 minutos. ¿Creyó Fischer que la jugada del blanco era una trampa preparada, o estaba seguro de que E por F4, alfil por D4, por F4? La otra jugada directa era caballo F5, buena. Podría haber venido, ¿no es cierto?, alfil por F4, G5, pero estaba esta hermosa respuesta. E5, abriendo el juego. Le ofrecí un ataque irresistible a Spassky. De cualquier forma, las negras no aceptaron las complicaciones que se derivarían de la apertura de la posición e insisten en el bloqueo como solución. Resolución sabia, decía Petosar Glidrich, por la jugada de Fischer. Caballo G6. Caballo por G6, F por G6, F por E5. En opinión de Miguel Tal, las blancas no debieron apresurarse y definir la posición en el centro, pues si el cambio lo iniciara el adversario, se animarían algo los alfiles blancos y difícilmente cabe temerlo. Sencillamente, enroque y H3 le gustaba más a Miguel Tal y creo que era preferible. Cambió F por E5, D por E5, alfil E3. Posiblemente después de este movimiento, las perspectivas de las negras se tornan preferibles. Spassky no encuentra un plan activo y permite a las negras realizar sin obstáculos la disposición ideal de sus fuerzas. Las blancas podían luchar por la iniciativa, según parece, solo después de la continuación recomendada por Poluegues, gran maestro ruso, que era enroque corto, A4, A5, torre B1, y las blancas les resultaría considerablemente más fácil coordinar sus fuerzas en vista del posible traslado de la dama blanca a la casilla G3. Pero optaron por alfil E3. En la vida hay que escoger planes, y en la estrategia en ajedrez es exactamente lo mismo. B6. Falso hubiese sido caballo por E4 debido a no alfil E4 debido a dama H4 jaque con ventaja a las negras, sino
enroque corto, alfil F5, G4, caballo por C3, dama C2, alfil por D3, dama por D3, caballo A4, dama por G6, ganando inmediatamente. Detalle interesantísimo, aprovechando la expuesta posición del rey negro y su retraso en el desarrollo. Entonces tenemos B6, enroque corto, A4, vierte agua en el molino adversario. En la presente situación, la prácticamente ya obligada respuesta de Fischer resulta ser sencillamente una fuerte jugada. La debilidad en la casilla B6 de las negras no se percibe, tanto ahora como igualmente después. Las preocupaciones por el peón A4 de las blancas pueden llegar a ser bastante gravosas. A5. Evita la ruptura A5 de las blancas. Torre B1. En realidad, jugado ya sin plan, pues es evidente que las negras podrán defender el peón de B6 sin dificultad. Quizás ya había que pensar con fines de profilaxis en trasladar el alfil de las diagonales blancas a F3 para impedir el asalto del caballo a la casilla H5 acá. Entonces alfil E2 era bastante más interesante. Alfil D7, haciendo lo mismo con el peón A de las blancas. Torre B2, con el objeto de doblar torre en la columna F. Esto y el cambio de torre va a facilitar el ataque negro. Torre B8, torre B a F2. Una decisión importante, ya que las blancas quitan su presión del flanco de dama, pero ¿es este el mejor plan? Sin piezas pesadas, Spassky tiene menos probabilidad de plantear problemas a su oponente, mientras que el alfil situado en D3 es una pieza eminentemente pasiva y decorativa. Dama E7. No se puede jugar dama C7 en vista de alfil por H6, ya que el caballo de F6 perdería su sostén. Entonces tenemos dama E7, alfil C2, defendiendo el débil peón de A4, para liberar también a la dama de la defensa de ese peón. Obsérvese que las blancas no pueden acumular o acentuar la presión en el juego. G5, tiempos, Spassky 1 hora 43 minutos, Fischer 50 minutos, menos de 1 hora. El gran maestro norteamericano refuerza gradualmente su posición. Se ha creado una situación muy de su gusto. El rival debe esperar el desarrollo de los acontecimientos. Debemos mencionar que estas partidas eran 2 horas y media para 40 jugadas. El negro aplaza el cambio de piezas pesadas poniendo su mirada en más altas ambiciones. Ahora el blanco se encuentra atado de pies y manos. Fischer juega como siempre, en forma muy activa. Ahora cede la casilla G6 a su dama y refuerza el control de la casilla F4, que puede ser muy útil para el caballo. Alfil D2, quitando el alfil de una casilla comprometida, pero la iniciativa corre a cargo del negro. Con vista a un final, el blanco tendría un número mayor de peones débiles, todos ellos situados en la cuarta fila, que lo podemos observar acá. A4, C4, E4. Se adelanta, ¿no es cierto?, esta jugada a un posible caballo G4, toda vez que la jugada preventiva H3 por parte de la blanca debilitaría seriamente su enroque, facilitando la ruptura G4 de las negras. Entonces ahora el negro juega dama de 8, tratando de acentuar la posición incómoda de las piezas blancas. Alfil E1. La mejor contraoportunidad es llevar el alfil, si es posible, a la casilla G3 y atacar el vital peón del rey de las negras. Es evidente que Spassky no encuentra un plan eficaz y aguarda los acontecimientos. Dama G6, dama D3, caballo H5. Buena jugada.
No hay otro camino para reforzar la posición. Después del cambio de torre, las negras conservan notoria superioridad posicional, pero esta, evidentemente, por el momento no es suficiente para lograr objetivos reales. Tarde o temprano el negro deberá cambiar su torre y tratar sus oportunidades con piezas restantes. La liquidación de torre no dará ninguna solución al blanco, por el contrario, acentuará sus debilidades en las casillas, ¿no es cierto? Ya lo mencionamos, E4, C4 y A4. Bien. Y Fischer, aprovechando la retirada del alfil negro a E1, juega la baza de su caballo estratégicamente bien situado. Torre por F8 jaque, torre por F8, torre por F8, rey por F8, alfil D1. Da la impresión de que Spassky lo ha alterado mucho la marcha de los acontecimientos en esta partida. Después de la sencilla G3, se podía conservar una posición plenamente defendible al permitir al caballo enemigo ubicarse en F5. Las blancas dejan la partida bajo la directa amenaza de la derrota, comentaba Miguel Tal en su momento. Bien, también está la otra posibilidad, dama E3. Alfil D1, caballo F4. En caso de caballo F6, las blancas disponían de una gran oportunidad para activar sus piezas por medio de alfil G3. Ahora caballo negro no puede ser desalojado de su estratégica posición, sino es a costa de una seria debilitación de la posición blanca. Bien, veremos ahora cómo termina esta partida. Se amenaza la dama. Bien, Spassky retrocede con la dama a C2. Semejantes descuidos son sumamente raros en la práctica del campeón del mundo. Personalmente, puedo recordar un solo error similar en la tercera partida del match del siglo con Larsen. Por otra parte, la situación aquí de las blancas ya es alarmante. En respuesta a la mejor dama B1, las negras trasladarían el rey a la casilla C7, privando al rival del último contrajuego. Luego comenzarían el avance de los peones del ala del rey y tratarían de ubicar el caballo en la mejor casilla de bloqueo, D6. Desalojar el caballo de F5, F4 mediante G3 tampoco resulta en este caso muy convincente, ya que el caballo se acomodaría con todo confort en H3. Por supuesto, solo podemos conjeturar si el campeón del mundo salvaría esta partida o no, mientras que ahora el desenlace se presentaba sin demora, comentaba Miguel Tal, campeón del mundo del año 60. La otra posibilidad era dama E3, pero venía la fuerte jugada dama E8. Entonces tenemos dama C2. Bueno, este gravísimo error que permite a Fischer rematar la lucha de forma drástica es muy interesante. Alfil por A4. Fischer no pensó nada y realizó esta jugada automáticamente, la gran capacidad táctica de cálculo que tenía Fischer. Las blancas abandonan, indudablemente, porque si juegan dama por A4, viene dama por E4 con amenaza de mate en E1 y en G2. ¿Ah? Entonces, posición final, alfil por A4. Tiempos, Spassky 2 horas 11 minutos, Fischer 1 hora 18 minutos. Resultado actual del match, Boris Spassky 2,5 puntos, Robert Fischer 2,5 puntos. Igualó el presente match. Muy meritorio por lo acontecido.
Una exclamación de sorpresa recorrió el Palacio de los Deportes cuando Spassky abandonó en la jugada 28. Y es que el movimiento 27 del negro es digno de figurar en una antología del gran arte del ajedrez. Sin embargo, Fischer no está conforme con la organización y acaba de presentar una lista de 13 puntos reivindicatorios de todos conocidos. Un coche nuevo, piscina reservada, habitación distinta, con libros de ajedrez, cambiar su juego de ajedrez por otro más pequeño y otro, etc. Pero no hay duda de que a pesar de todo, Fischer se ha humanizado. En ello coinciden organización, prensa y público. Ahora no exige, ruega. Por primera vez el público de la sala ovacionó bastante más a Fischer que al soviético. De sabio es cambiar de opinión, y hoy la gente se rindió ante el juego esgrimido por el americano. Los organizadores estaban buscando hoy una casa privada para Spassky, que parece cansado de la vida del hotel. Le ofrecieron una villita en Garda, a 10 kilómetros de Miami, pero decidió que estaba demasiado lejos. Hoy, mientras Fischer dormía antes de la partida, su asistente Fred Kramer, vicepresidente de la Federación Mundial, dijo que antes de ir a jugar a los bolos la noche anterior, el joven aspirante había pasado largo tiempo analizando la partida número 4 que había terminado en tabla. Quizás estaba buscando alguna variante ganadora que se le había escapado. Los expertos de aquí opinaban que Spassky permitió a Fischer escaparse en una situación inferior cuando él debería haber ganado. Nos referimos a la cuarta partida. En cambio, Fred Kramer dice que Spassky corrió en la primera parte de la partida, pero Bobby sabía cómo manejarlo y siempre lo sabrá, añadió. Nunca estuvo en un problema serio. Las opiniones de los técnicos no siempre coinciden entre sí, ni tampoco con las demás personas, pero son valiosas opiniones consecuencias de horas de estudio en cada posición y por ello todos los aficionados las respetan. Golombek dijo de la cuarta partida: fue una lucha estupenda, con gran emoción, aunque una vez más Spassky no parecía estar en su mejor forma. Es de lo más raro el tener estos petachos de juego indiferente intercalados en su estilo normal, enérgico e imaginativo. Jens Enevold, el gran aficionado y periodista danés, manifestaba: sabíamos que Fischer era un rey en el ataque y al ver la cuarta partida se revela como un genio de la defensa. De la partida número 5, Grigoris declaró que Spassky acababa de hacer la mayor paparruchada de su carrera, de donde se desprende aquello de que el mejor escribiente echa un borrón. Lo malo es cuando además se te vuelca el tintero, porque con todos los handicaps del 0-2 el match ya estaba empatado en la quinta partida. Muchas gracias, nos estaremos viendo a continuación en breves momentos más con el comentario de la sexta partida. Entonces,